Bien, en nuestra reunión de hoy, viernes 23, para la asignatura de cálculo 3. Entonces lo que estamos mirando son extremos de funciones y esta materia esperamos terminarla hoy. Y es lo que entonces entraría en la prueba del próximo viernes. A lo que veamos hoy. Bien. Entonces, hay dos maneras de acercarse al problema de buscar extremos de funciones. También se llaman problemas máximo y mínimo. Hay entonces, como decía, dos formas. Una tiene que ver con la función en sí misma y un método que usa una matriz hessiana para hacer el análisis de puntos máximo y mínimo. Y la otra se llama extremos condicionados. Son funciones a las cuales se calcula un punto máximo, un punto mínimo, si existen, pero están condicionados a alguna restricción. Y la restricción viene dada también por otra función. Entonces comencemos a ver el primer caso de esta aproximación a máximos y mínimos a través de esta matriz hessiana. Entonces, lo primero que hay que mirar siempre son puntos críticos. Y bueno, nos vamos a concentrar esencialmente en este tipo de funciones, ¿no? Z, función de xy. Xy es la variable, un par de variables independientes, o sea, una no depende de la otra, la x y la y son independientes entre sí, y están alojadas aquí en R2, y el z, que es la imagen, alojada en R. Entonces, lo primero que hay que dar cuenta es de los puntos críticos. Puntos críticos, entonces son candidatos, podemos decirlo así, ¿no? Entre comillas. Candidatos a max mínimo. Allí se pueden producir entonces los máximos y los mínimos. En estos puntos críticos. Ahora, ¿cómo se obtienen los puntos críticos? Resolviendo este sistema de ecuación. La gradiente de f en xy igual el vector 0. Y la gradiente, si recordamos, son vectores que están conformados por las derivadas parciales. Deriva parcial respecto a x, deriva parcial respecto a y cuando hay dos variables. Es decir, de f en dx en xy tiene que ser 0. De f en dx en x y de f en dy después es así, igual 0. A partir de resolver ese sistema de ecuación que aparece luego de derivar parcialmente la función que nos dan, obtenemos los puntos críticos. Una manera es esta, pero también hay otra forma, o sea, donde ya sea de f en dx en xy o de f en dy en xy, no existen. No existe. Usualmente eso se da en el tipo de problema que trabajamos nosotros cuando hay división por 0. Entonces ahí tenemos los dos casos en que uno podría encontrar estos candidatos a máximo y mínimo, llamados puntos críticos. Ya, teniendo los puntos críticos, entonces después hay que pasarlos por una especie de máquina, ¿no? Que nos indica
la naturaleza del punto, si es punto máximo, punto mínimo o punto silla. Para ello necesitamos tener una expresión que llamamos delta, que es el determinante de una matriz hessiana, como se explica en los apuntes. Pero uno finalmente lo usa de esta manera ya con el determinante desplegado. ¿Sí? De f en dx, según sea el punto, segunda derivada, multiplicada por df en di, segunda derivada, y menos, entonces el producto cruzado de la otra parte del determinante, que llega a ser las derivadas de f respecto a x o respecto a y, secundaria. Y esto está al cuadrado. Esa es la expresión del delta, que ya nos permite decir, bueno, si delta f, x, y es positivo, podría haber extremo. Hay extremo. Si delta f, x, y negativo, entonces punto silla. Y el punto silla es aquel punto, ¿cierto?, que en el entorno de él le aparece una silla de montar. Y una silla de montar es el paraboloide hiperbólico. Esa superficie que alguna vez dibujábamos, ¿no? Y bueno, en tercer caso, si delta f, x, y es cero, ¿cierto?, positivo, negativo, en otras condiciones cero, nada se sabe. Nada se sabe por este método, digo. Nada se sabe. Habría que recurrir a otro método, otra forma de determinar si el punto crítico es o extremo, pues extremo significa máximo o mínimo, si es punto silla. Y ese es el resumen de la forma como uno opera. Ahora, para tres variables, el camino es semejante, pero aquí, claro, las fórmulas se hacen un poquito más complejas, porque son dos fórmulas, en fin. Yo le hice un ejemplo en el apunte y lo dejé anotado allí. Pero en general, y en lo que usualmente uno ve y lee en todos los libros de cálculo, usados universalmente en los cursos de ingeniería, uno trata problemas con dos variables. Si entiende bien la mecánica de resolver problemas en dos variables, pues, eventualmente tiene que resolver uno en tres variables, lo va a poder hacer. Ya, eso resume lo que tenemos hasta el momento. Y vamos a hacer algún ejemplo. Sala de espera. Ahí está. Y veamos aquí en compartiendo la pantalla. Acá tenemos dos problemas. Y los vamos a desarrollar ahora entonces. Los problemas son los siguientes. La función que nos dan en este primer ejemplo es una función en dos variables definida por la fórmula x cubo más y cubo menos 3x. Ya. Entonces buscamos sus puntos críticos. Y para ello derivamos parcialmente respecto a x. La derivada parcial respecto a x de esta fórmula es la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado,
la derivada de y, estamos derivando con respecto a x, y el y independiente de x es 0, y este sería menos 3y, la derivada de 3x respecto a x. Y después, la derivada de f respecto a, aquí me faltó colocarle respecto a qué, ¿cierto? De f, x, y. Eso es la derivada respecto a x. Ahora la derivada de f en el punto x, y respecto a y es derivada de esta forma respecto a y. Tendríamos 3y cuadrado menos 3x. Y eso se hace igual a 0 y se considera ese sistema de ecuaciones. Luego, bueno, de la primera ecuación obtenemos que y es igual a x cuadrado. Los números 3 coeficientes se pueden simplificar en ambas ecuaciones. Como el y es x cuadrado, aquí queda y a la cuarta, reemplazado a la segunda ecuación, menos x igual 0. Y x a la cuarta. Y es x cuadrado, y cuadrado es Gracias, alguien me advertía que estaba en silencio. ¿Por qué quedó en silencio? Tengo que haber presionado. Disculpe, estuvo un rato en silencio la transmisión, ¿no? Pero podemos explicar de nuevo. A ver. Hay una función definida como x cubo más y cubo menos 3xy que tenemos que determinar su máximo y sus mínimos. Entonces comenzamos mirando los puntos críticos. Para ello derivamos la función respecto a x y respecto a y. La derivada respecto a x es 3x cuadrado, ese es 0, y este es 3y. La derivada con respecto a y, parcial, este con
respecto a y es 0, respecto a y es 3y cuadrado, y respecto a y es 3x. Igualadas a 0, esas derivas parciales, entonces uno de la primera ecuación obtiene que y es x cuadrado. Y esta expresión de y se reemplaza en la segunda ecuación. Los números 3 se supone que ya los hemos eliminado previamente. Entonces, y es x cuadrado, y cuadrado es x a la cuarta. Ahí lo tenemos, x a la cuarta menos x igual 0. X a la cuarta menos x igual 0. Eso es. Factorizamos por x, obtenemos x factor de x cubo menos 1. Luego, volvemos a factorizar ahora el segundo factor, que es x cubo menos 1, y se factoriza como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Es un típico ejercicio del álgebra 1. Ahora, para convencernos que esto no va a participar en la búsqueda de puntos críticos, pues lo anotamos de esta manera, porque esa anotación nos indica que esto es siempre positivo. Es la suma de dos números positivos, nunca puede ser 0. ¿Cierto? Esto que es variable, aún así, pero es 3/4 más algo positivo. Nunca podría ser 0. Entonces lo que es 0 es el x, el primer factor, y el x menos 1, el segundo factor. X igual 0 y x igual a 1. Eso no, son igual a 0, por la igualdad que tiene la ecuación. Si x vale 0, lo reemplazamos acá arriba, y obtenemos que y vale 0. X igual a 1, reemplazamos acá también, en esta expresión de acá, y queda igual a 1. Entonces los puntos críticos obtenidos son 0, 0, 1, 1. Dos puntos críticos los tenemos allí. Muy bien. No me voy a equivocar. Aquí. Ahí veremos. Vamos a borrar esto por mientras. Salvo esta expresión porque las necesito. Entonces ahora nos formamos este discriminante. El discriminante necesita tener las derivadas segundas. La derivada segunda. Y esa derivada segunda de x, bueno, es derivada la derivada primera, parcial respecto a x, o sea, derivar de esta expresión. Y nos queda 2 por 3, 6x. Aquí le borro esa línea verde, ¿no? Ya no lo tenemos para simplificar. 6x menos 3. Y la derivada segunda de f respecto a y, en el punto x, sí, la derivada de 3y cuadrado menos 3x respecto a y, y completé eso 0 porque el 3y no depende de x. Aquí cuando deriva con respecto a y va a quedar 6y, y este va a quedar 0 porque el x no depende de x, son independientes entre sí. Ya. Y entonces, para completar esto, también hay que recordar que necesitamos la derivada mixta. De x de y o de y de x va a ser siempre lo mismo, y es siempre lo mismo cuando estas funciones son continuas, y siempre vamos a trabajar aquí en el curso con funciones continuas. Entonces, uno toma la derivada, por ejemplo, de esta fórmula, que está derivada con respecto a x, la deriva con respecto a y le queda menos 3. Tal como si derivamos esta, la segunda fórmula respecto a x, nos queda también menos 3, lo mismo. Y con eso armamos nuestro delta. Nuestro delta también se llama discriminante, ¿no? Porque discrimina que si el punto es máximo, mínimo, o por lo menos extremo al comienzo, si es punto silla o si no hay información. Ya recuerdan, era la segunda derivada respecto a x, 6x. Vamos a colocarlo así, 6x. Por la segunda derivada respecto a y, 6y. Ahora menos, y aquí iba la derivada mixta al cuadrado. O sea, esta discriminante
resulta ser entonces, a ver, para que nos quepa toda la pizarra, ¿qué les parece que aquí es un poquito más pequeño? Vuelvo a dejar allí puesto la idea mixta, es menos 3 igual. Menos 3. Se lo doy espacio entonces, para que esto se resuma en 6 por 6, 36, xy, menos 9. 36 xy menos 9. Y ahora, entonces, sometemos nuestros puntos a este test. ¿Qué pasa con el punto primero, el 0, 0? Bueno, al colocarlo en este discriminante, 0, 0 elimina el primer sumando y queda menos 9. Pues, al ser este negativo, se trata de punto silla. Un punto silla. Un punto silla que se obtiene, si uno quiere tener las 3 coordenadas del punto. Bueno, las 2 primeras coordenadas vienen del punto crítico y la tercera es la imagen de 0, 0. Porque ese es el z que le corresponde a ese xy. Bueno, y para este problema, la imagen del 0, 0 se busca acá, en la fórmula inicial de la función. Y acá tenemos 0, 0, 0. 0. O sea, justo en el origen hay una silla de montar. Ya vamos a mirar el gráfico en la graficadora para ver si esto corresponde o no a lo que estamos diciendo. Ya, punto silla llega hasta ahí, ningún problema. Y el segundo punto es el 1, 1. Entonces, vemos acá. ¿Cuánto es este delta en 1, 1? Este discriminante. Aquí lo que interesa no tanto el valor, pero sí el signo. Bueno, 1, 1 hace 36 menos 9. Entonces esto es positivo. O sea, 36 le quitamos 9 es positivo. Como digo, uno lo puede calcular, pero no es necesario. Simplemente con darse cuenta si es positivo o negativo ya nos permite continuar. Admitir acá. Bien. Ya, luego de tener que este discriminante resultó ser positivo, ya podemos continuar y ver si es máximo o mínimo. Entonces, para ver si es máximo o mínimo, lo reemplazamos en la segunda derivada. Es lo mismo reemplazarlo en la derivada segunda respecto a x o la derivada segunda respecto a y. Exactamente lo mismo. Uno siempre lo hace en la primera derivada porque, bueno, la tendencia en la mente es ser ordenada, ¿no? Es empezar por el primero. Y eso es 6 por 1, 6, que es positivo. Cuando ambos son positivos, es un punto mínimo. Uno dice punto mínimo en 1, 1, y el valor del punto mínimo, o sea, qué tan distante está del plano XY, es la imagen del 1, 1, y la imagen del 1, 1 es 1 más 1 menos 3, sería menos 1. Y ahí hemos concluido entonces el ejercicio. Si les parece, a ver, voy a hacer uso del graficador que tiene este computador. Esto está en Launchpad, está acá, y cuando ya lo tenga ubicado, se los muestro. Entonces compartimos pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. Ya, aquí en este recuadro. ¿Qué pasó?
Tengo muchas copias. A ver, voy a compartir de nuevo porque no lo pillo dónde. Compartir pantalla. Esta es. Entonces, en este pequeño cuadro verde, gráfica 3D, fíjense, seleccionar, y allí, claro, ahí se desplegó un poco más grande, y anotamos la función. Z era x cubo, x elevado a 3, más y elevado a 3, más y elevado a 3. No me bajé. Tengo que bajarme de ahí. Ahí. Más y. Aquí las letritas son muy pequeñas. Son demasiado pequeñas. Menos Profe, 3. ¿Sí? profe, disculpe, ¿cuándo es la prueba el martes? La prueba es el próximo viernes. ¿Viernes 30? Viernes 30. Y la de ecuaciones diferenciales todavía no tiene fecha, ¿cierto? La ecuación diferenciales tiene que ser el. A ver, tengo que ubicarme de nuevo en el calendario. La ecuación diferenciales, eso tiene que ser el día martes 3. Gracias, profe. Ya está. Uf. Bueno, esta es media psicodélica. Pero ya ahí más o menos se ve. Fíjate, ahí que es un punto silla en el origen. Está caído para acá y está allí la parábola hacia arriba. Sí. A ver si lo puedo mover un poco. Ahí hay un punto silla en el origen. A ver si sigue girando. Y ese puntito ahí sería entonces el mínimo. Más o menos se ve. Así este graficado no es muy perfecto, es propio de esta computadora, pero nos da una idea, que no andamos por lo menos tan errados respecto del resultado que hemos obtenido. ¿No? Guardar, no guardar, ya está. Y dejamos de compartir pantalla. Entonces, esa es la manera como esto funciona. Vamos a hacer otro ejemplo más a continuación. En la lista de ejercicios hay bastantes, ¿no? Resueltos de este tipo de problemas. Entonces los tienen que mirar, analizar. Y también en la red pueden buscar máximo y mínimo en varias variables, o en otras palabras claves para ubicar algún tema. Y ahí tienen también muchos ejercicios. Entonces, el próximo ejercicio vamos a obtener del apunte también. Ya hicimos el número 1. Entonces ahora resolvemos el número 2. El número 2. Bueno, y aquí no está puesta la solución en esta presentación, porque la idea era que lo hiciéramos acá en la pizarra y queda con más detalle en ese caso. ¿Alguna pregunta que tengan, consulta respecto de este ejercicio o alguna otra situación respecto de este tema? A ver si de esta manera se ve un poco mejor así la pizarra después. Ya voy a anotar el ejercicio. El segundo ejemplo, entonces. El segundo ejemplo dice así, la función es ahora x cuarto
fxy, x cuarta, menos x cuadrado y, menos x cuadrado y, más y cuadrado. X cuarta, menos x cuadrado y, más y cuadrado. Bien. Ya. Entonces seguimos los mismos caminos del ejercicio anterior. Sacamos puntos críticos. Puntos críticos. Si hacemos la derivada de f de x de la función que nos dan, tendríamos 4x cubo, la derivada de x cuarta, la derivada con respecto a x de menos x cuadrado y es menos 2xy, y la derivada de y cuadrado es 0, porque estamos derivando respecto a x. Ahora, cuando lo hacemos respecto a y, vamos a obtener la derivada respecto a y de x cuarta es 0, de x cuadrado a y es la derivada de y, que es 1, o sea, queda menos x cuadrado, y la derivada de y cuadrado es 2y. Esto lo hacemos igual a 0, igual a 0. Y vemos cómo resolver este sistema de ecuación. Parece que es fácil. De la segunda ecuación, sacamos que y es un medio x cuadrado, ¿cierto? Y es un medio x cuadrado. Y eso lo reemplazamos en la primera ecuación, de tal forma que queda acá en la primera ecuación 4x cubo menos 2x multiplicado por un medio x cuadrado igual 0. Es decir, los dos se eliminan, queda 4x cubo menos 1x cubo, 3x cubo igual 0, o sea, x igual 0. Y si x igual 0, reemplazado en esta relación de x a y, sacamos que también y igual 0. O sea, en resumen hay un solo punto crítico. Que es 1 igual, le vamos a llamar 0, 0. No hay más que ese punto crítico. Entonces, con ese punto crítico lo sometemos al análisis. Y para ese análisis necesitamos las segundas derivadas. Entonces, acá, para aprovechar y no escribirlo por segunda vez, sacamos la segunda derivada de f respecto a x. Nos da 4 por 3, 12x cuadrado. 12x cuadrado menos 2y. La segunda derivada de la función f respecto a y, en este punto genérico xy, es igual a 2 simplemente, ¿cierto? Porque está variando respecto a y. Esto no tiene expresión de y, entonces 2. Y la derivada mixta, vamos a colocar aquí, de f2 en dx de y, en este punto xy, es derivada la primera respecto a 4x cubo menos 2xy respecto a y es x cuadrado más 2y. Entonces, esta derivada con respecto a y, la derivada respecto a y, ahora derivada con respecto a y para conformar la derivada mixta, es menos 2x. Lo mismo que si esto, que es la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a x, también sale menos 2x, siempre sale lo mismo. Entonces,
esto nos permite decir que nuestro discriminante fxy es igual a, era la derivada segunda respecto a x, 12x cuadrado menos 2y, por la derivada segunda respecto a y por 2, y menos aquí la derivada mixta, que va al cuadrado. Y al reemplazar 0, 0, al reemplazar 0, 0, ¿qué nos queda? 0. Entonces, habría que decir que aquí nada se concluye. Nada se concluye para esta función a través de este método. Entonces hay que mirarlo desde otro punto de vista. Si no hay conclusión aquí, hay que saber qué pasa. Porque este punto, que es crítico, tiene una existencia, digamos. De hecho, es el punto 0, 0, x vale 0, y vale 0, y el z, que está acá arriba, es 0. Cuando x 0 y 0, f de 0, 0 va a 0. Entonces, eso es el origen. Ya. Si lo miramos esto en un gráfico, a ver qué información nos puede dar el gráfico. ¿Dónde está el graficador? Lo vamos a compartir. Seleccionamos. Y ahí vamos a tener entonces para esta función x cuarto, x elevado a 4, bajamos, menos x cuadrado ahí, menos x cuadrado y más y cuadrado, más y elevado a 2. Entonces bajamos y dibujamos. Claro, y ahí a ver si podemos mirarlo por dentro esto. ¿Se fijan? Que es una cosa como una sillita que hay abajo. No se nota muy bien y no quiero cambiarlo a los ejes, no se va a distorsionar mucho. Se parece como un paraboloide, pero no es un paraboloide, ¿no? Porque eso no es redondito ahí. Tiene una forma ahí de una silla. Ahí se ve la otra parte y ahí se ve entonces quizás allí. Allí parece ser que se nota un poco mejor que es una pequeña silla de montar que hay ahí abajo. Entonces esa manera uno dice, bueno, punto sí. Entonces vamos al gráfico, vamos a colocar aquí. El punto silla. Ya. Muy bien. Ahora es conveniente resolver problemas en que el dominio está restringido. Vamos a borrar esto, no guardar. De pantallas. Entonces, le voy a mostrar un problema. Lo vamos a buscar en la lista de ejercicios. O sea, aquí tengo algún libro. A ver.
Vamos a mirar en la lista de ejercicios mejor, para tener seguridad que vamos a encontrar algo que tenga algún sentido, ¿no? Entonces voy a buscar en lo que les puse en la red, cálculo 3, talleres de ejercicios, debe ser el taller, sí, el taller 4. Allí. Entonces, voy a tomar el primero para explicarlo. Dice, ejemplo, determinar extremos de fxy. Fxy igual x cuadrado más y cuadrado menos 4xy, allí, en la región R, ¿no?, acotada por rectas igual a x igual a menos 3 y x igual a 3, ¿no? Ya. Entonces tenemos una figura allí, que es una superficie. Esto yo lo voy a sacar de acá. Esto también lo sacamos de allí. Esto lo sacamos. Y allí estamos con la pantalla despejada. Miremos acá entonces. Uno lo que tiene que hacer es primero entender que nos piden encontrar máximo y mínimo dentro de los puntos de esa región dada. ¿Cuál es la región dada? Bueno, está acotada por igual a x. Esa es la recta igual a x, más o menos. Después por y igual a menos 3. Y igual a menos 3, 1, 2, 3 está acá, allí. Es igual a, y x igual 3, 1, 2, 3, allí. Esto es igual a menos 3 y este es x igual a 3. O sea, es un triángulo. Esa es la región sobre la cual tenemos que mirar los puntos críticos. Ahora, la idea es que uno, como este es un dominio, uno está sobre el plano XY y está restringido a mirar hacia arriba, para mirar y para determinar cuáles son los puntos máximos y mínimos. Solamente esa mirada la podemos hacer si estamos parados dentro del triángulo. No nos interesa lo que pasa fuera del triángulo, sino que miramos hacia arriba, punto máximo, mínimo, punto silla, pero dentro de esa región. Esa es la idea de tener un dominio restringido. Ya. Bueno, comencemos como siempre con puntos críticos. Y vamos a dejar aquí establecido que son regularmente en el interior de R, los que van a aparecer, los que aquí nos interesa analizar en un primer momento. Los derivados parcialmente respecto a X, derivamos parcialmente de F respecto a Y para encontrar estos puntos críticos. Respecto a X tendríamos 2X menos 4Y, que es la derivada de F respecto a X. Ahora, respecto a Y, la derivada sería 2Y menos 4X. Igualamos a 0. Y
¿Qué se obtiene de igualar a 0? Bueno, si simplificamos por 2 para que sea más simple, la primera ecuación es x menos 2y igual 0. Y la segunda es y igual a 2x. O y menos 2x igual 0. Ah, sí, ese sí tengo que hacer. Bueno, acá sacamos que x vale 2y. Eso lo reemplazamos en la segunda ecuación. Y tendríamos y menos 2 veces 2y igual 0. Es decir, menos 3y igual 0. Y vale 0. Y si vale 0 y como x es 2y, x también vale 0. Ese punto crítico, aquí vamos a colocar, vamos a decir que es 1 entonces, el 0, 0. El punto 0, 0. Ahora, este punto crítico, ¿será máximo o será mínimo? Lo deben preguntar, ¿será máximo o será mínimo? Bueno, hay que meterlo dentro de este discriminante. El discriminante en este caso es obtenido con las, y ya voy a hacer las derivadas parciales directas porque todo está siendo muy sencillo aquí. La segunda derivada parcial de f respecto a x. Derivar esta expresión respecto a x queda 2. La segunda derivada de f respecto a y es 2 también. Y la derivada mixta, aquí, que es derivar la primera con respecto a y, menos 4, o la segunda con respecto a y que igual a menos 4. O sea que esto es igual a, bueno, en negativo, porque 16 le gana al 4. Se trata de un punto silla. Un punto silla, entonces, aquí arriba lo vamos a dejar especificado. Ya tenemos este punto silla. En 0, 0. Y la imagen del 0 es 0 también. Eso sucede entonces en el interior del intervalo. En realidad quedó justo acá, ¿no? Quedó allí. Pero va a ser un punto silla. Ya. Es un punto del intervalo. Esa se produce una silla. Ahora, si uno piensa esto geométricamente, lo que está haciendo es tomando este triángulo, una especie de base en el plano XY, y lo proyecta hacia arriba, o hacia abajo según sea la circunstancia del gráfico, lo proyecta dentro de la superficie. Entonces recorta la superficie. Y en ese recorte, naturalmente, se va a tener que dar, en la mayoría de los casos, puntos máximos, puntos mínimos. Con esto quiero decir que hay que mirar qué sucede dentro de cada uno de estos intervalos, ¿no? Entonces, para ello voy a colocarle aquí nombres. ABC serían los vértices del triángulo. ¿Ya? Los vértices del triángulo. Ya. Entonces, cada uno de ellos se analiza en forma separada. Esto ya lo vamos a borrar. Y aquí voy a colocar el análisis del caso para ir en orden AB. ¿Qué sucede en el lado AB? Bueno, en el lado AB, esto tiene por ecuación igual a menos 3. ¿Y el X está restringido a qué? Bueno, el X alcanza el valor 3 aquí, y este tiene que ser naturalmente menos 3, porque es parte de la recta y igual a X. Entonces el lado B va entre X igual a menos 3 y X igual a 3, y está definido por Y igual a menos 3. Entonces aquí le vamos a colocar coma, el X varía entre menos 3 y 3. Ya.
Y la fórmula, entonces, la fórmula nuestra, que tenemos que encontrar máximo y mínimo para ella, como y vale menos 3, aquí vamos a colocar una expresión fx, menos 3. Y si y vale menos 3, esto es x cuadrado más 9, porque y vale menos 3, más 12, por la misma razón, x. ¿Ya? Esa es la forma. O sea, es una función de x. ¿Y cómo encontramos máximo y mínimo? Bueno, ya un problema de cálculo 1 porque hay una sola variable. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente derivamos. Derivamos esta función de x, menos 3 que hemos llamado. Y la derivada es 2x más 12. ¿Y cuál es el punto crítico? Haciendo x igual, f' igual 0. Ya, igual 0. Sacamos este punto crítico, que es x igual a menos 6. ¿Cierto? Ya. Estamos muy bien allí. Pero el x, si tiene valor menos 6, está fuera aquí. Está fuera aquí del intervalo. Entonces no sirve. No nos sirve. No hay, o sea, no hay ni máximo ni mínimo en el interior de ese intervalo. Fuera del intervalo, vamos a colocar aquí. Vamos a ir con el lápiz un poco mejor. Fuera de intervalo. Del intervalo. Ahí estamos bien. Fuera del intervalo. Ya. Esto siempre hay que ir de alguna manera pensando en que uno va disminuyendo la dimensión, ¿no? En los segmentos hay dos dimensiones, por llamarlo de alguna manera. En realidad es una dimensión, ¿no? Porque se trata de una recta. Cuando uno piensa en una dimensión es simplemente vivir en una dimensión es nadar por esa línea, no hay manera de salirse de ella. Y la otra dimensión menor sería los extremos, que son los puntos. Vivir en un punto ya es vivir absolutamente restringido. Ya fuera del intervalo, entonces, pasamos al intervalo BC. ¿Qué pasa en BC? En BC, bueno, la función donde tenemos que ubicarnos es x igual 3. X igual 3. Y el y también varía entre, ese vuelve a ser 3 aquí, y este menos 3. El y tiene una variación similar al x del caso anterior. El y varía entre menos 3 y 3. ¿No? Ahí estamos. Entonces nuestra función, ahora, como x vale 3, aquí le colocamos 3 y reemplazamos en la ecuación original, en la función original, el x por 3 nos da 9 más y cuadrado menos 12y. Ya. Y derivamos para encontrar máximo y mínimo a la manera del cálculo 1, ¿cierto? Una derivada simple, sería 2y menos 12, 2y menos 12. Entonces de acá sacamos, al hacer esta derivada igual 0, que y vale 6.
también se escapa del rango, ¿no? Fuera del rango. Fuera del rango también aquí. Se escapó del rango, fuera del rango. Y nos falta ver el caso AC. A ver, en AC, en el intervalo AC, allí la definición es que el I vale X, el I vale X, ¿ya? Y lo hacemos según X, o sea, X va variando entre menos 3 y 3, ¿eh? Y nuestra función sería X, y el I vale X, XX, vamos a colocar para recordarnos que esa es la relación de las variables. Entonces, este fxx va a quedar x cuadrado más x cuadrado menos 4x cuadrado. Se iguala a menos 2x cuadrado. Y al derivarlo con respecto a x, este f'x como x, bueno, guardar la anotación para que seamos consistentes simplemente, ¿no? De menos 4x. Bueno, f' de exx ya igual 0. Menos 4x igual 0 significa que x vale 0. Y si x vale 0, como el y vale x, el y vale 0. Pero eso ya lo teníamos. Este punto 0, 0 ya es conocido. Ya habíamos analizado antes que era un punto silla. Lo podemos colocar incluso aquí. Sabemos qué punto silla. Es punto silla. O sea que dentro de los intervalos no pasó nada especial, en el sentido que nos arrojara alguna propiedad de existencia de máximo o mínimo que teníamos antes. Luego, lo que hay que hacer es ir a los vértices. En los vértices. Porque ahí se pueden producir, en los vértices, se pueden producir en los vértices, se pueden producir nuestros máximos y mínimos. En los vértices, entonces, bueno, los vértices son el A, que es X vale menos 3, Y vale menos 3. Entonces, la imagen en este punto A, ¿cuánto es? Sería ambos negativos, sería 9 más 9, 9 y va a quedar menos, ¿cierto? 9, 36. Ese valor es menos 18. En B que es 3 menos 3. ¿Qué pasa en f de B? En f de B con 3 menos 3 también quedaría 9 más 9. Pero ahora como hay un valor negativo va a quedar más 36. 8, 6, 14, 1, 54. ¿No? Ya. Y luego en C es 3, 3. Bueno, vuelve a quedar la imagen en C. Vuelve a quedar, a ver, ¿quién la viendo bien aquí? En C. 3,3. La imagen en C. Vuelve a quedar
Tal como en el caso primero, ¿no? 9 más 9 menos 36 igual menos 18. Entonces, naturalmente que acá se trata de este es su máximo, punto positivo hacia arriba, y este mínimo y este mínimo. Son valores que de por sí indican la naturaleza que tiene. Ya. Y esos son tipos de problemas entonces de máximo y mínimo que queríamos ver según esta forma de determinación de extremos. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte al problema? Retomamos la sesión de hoy. Vamos a compartir el apunte para ver entonces los detalles que tenemos que ver. Compartir pantalla. Pues ya. Entonces, el tema para tratar en esta segunda parte de la reunión de hoy son los multiplicadores de Lagrange, que es un método para resolver problemas también de máximo y mínimo, sobre todo problemas aplicados. Es el máximo mínimo de una función, pero las variables bajo las cuales está definida esa función están restringidas, están condicionadas. Y esa condición también se expresa mediante una ecuación que liga las variables, y esa ecuación también la podemos escribir como una función. Entonces, para este método de Lagrange vamos a usar dos funciones. Una función f, que está indicada acá en el apunte, que va de Rn a R. Voy a ver, disculpe que todo esté bien. Recién se separó el micrófono, pero supongo que está bien, nadie ha advertido nada. Y otra función g. Ambas funciones diferenciables, o sea que se puede obtener al menos sus derivas parciales, estas sean continuas, etc. Esas condiciones buenas que uno espera que las funciones cumplan. Entonces G define una superficie. Bueno, en el caso de haber varias variables, uno le llama hipersuperficie, por eso lo dejé ahí puesto en paréntesis. Y es tomar la función y la fórmula que define, la manera como uno calcula la variable dependiente, se hace igual a 0. Con esto queda una ecuación. Y tiene que estar en el dominio de la función, por supuesto, porque es una restricción sobre la función, sobre las variables de la función. Entonces, todos estos puntos de esta superficie deben estar en el dominio de la función. Entonces, si f tiene extremo en un punto x0, entonces fx0 debe ser extremo en cualquier curva dibujada en S. Es más o menos natural que sea así. Ya lo voy a hacer el dibujo en la pizarra. Ahora, aquí para facilitar las cosas algebraicas, los manejos de las funciones, entonces esa curva que estamos dibujando sobre la superficie S, la parametrizamos, o sea, la dejamos en función de una sola variable, por llamarlo de alguna manera. Parametrizar la superficie. O sea, de las dos variables, si fuera una superficie con variable x, hacemos una parametrización
para que quede una fórmula que nos permita trabajar con la curva en una sola variable. Entonces esa parametrización se hace siempre, como todas las cosas en matemáticas, mediante una función que va de R a Rn de R, o sea, en una variable, porque precisamente el parámetro es un valor real. Entonces, el dominio de phi es R. Y la imagen en un t sub 0 va a llegar precisamente al punto x0 donde nosotros queremos analizar el extremo. Entonces, si hacemos ahora h de t, una función nueva, adecuada para el desarrollo, que es componer la curva con la función, esta tiene extremo local en t sub 0, porque la imagen de t sub 0 es x0, y f tiene extremo en x0. Entonces, al derivar esta función h, la derivada tiene que ser 0, porque es un punto crítico allí en el extremo, entonces la derivada vale 0, la derivada en una variable. Pero esa derivada en una variable aquí se expresa como la regla de la cadena, porque h' es la derivada de esta composición, y eso es regla de la cadena. Y la derivada de f, como tiene muchas variables, es el gradiente, recordamos, el gradiente calculado en phi de t sub 0, aquí le falta un paréntesis más, por f' en t sub 0. Esa es la regla de la cadena. Bueno, y la primera es la gradiente, f' en t sub 0. Ahí volví a colocarlo lo mismo acá, pero phi de t sub 0 le coloqué precisamente lo que es x sub 0. Negrita porque es un vector. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la gradiente con esa derivada en ese punto son perpendiculares. Ahora, la derivada en un punto para una curva es el vector que indica la tangencia. Y eso va a suceder para cada curva, porque este análisis es independiente de qué curva yo tome que pase por x0. Siempre va a suceder que la gradiente, que eso también está fijo, va a ser perpendicular a esa curva. Bueno, y si es perpendicular a esa curva, es perpendicular entonces a la tangente de cualquier curva, de esa genérica, por x0. Ahora, todas estas tangentes forman un plano que coincide con el plano tangente a la superficie, evidentemente, porque si estas tangentes formadas a partir de la ecuación anterior son perpendiculares al gradiente, bueno, el plano tangente también es perpendicular al gradiente en ese punto, entonces los planos tienen que coincidir. Al menos son paralelos, pero ambos pasan por x0, entonces son coincidentes. Entonces, la conclusión es que estos dos gradientes, el gradiente de la función, ¿ya?, va a tener que ser paralelo al gradiente de la función g, que es la que especifica la gradiente en la superficie S. Ya. Y si esas gradientes son paralelas, bueno, una es un múltiplo de la otra. Entonces, aquí viene la ecuación interesante que podemos notar. El gradiente de f es paralelo al gradiente de g. Es decir, el gradiente de f es lambda veces el gradiente de g. Son gradientes entonces colineales, como vectores. Son vectores paralelos. Ya. Ahora, ¿cómo opera este método de extremos condicionados? De acuerdo a lo que hemos explicado recientemente, aquí anotamos, para calcular extremos de f de x sujeto a la condición g de x, se determinan los puntos críticos resolviendo el sistema de ecuaciones dado por ese paralelismo de gradientes, colocado como gradiente de f lambda veces gradiente de g, y se anota también la condición, que en el problema uno se la da o la descubre cuál es. Ahora, si hubiese más condiciones,
si hubiesen dos condiciones, por ejemplo, el análisis es exactamente el mismo para las dos superficies que se generarían con las dos condiciones. Entonces ahí el gradiente de la función f tendría que ser una combinación de los gradientes de g y de h. Y una combinación entonces de esos dos gradientes se expresa como lambda gradiente de g más delta gradiente de h. Y se agregan las condiciones. Con más condiciones, esto crece a otro sumando más, otra letra griega que indique, habría que colocar, que indique también un parámetro, lambda, delta y no sé, phi, por el gradiente de GHK, si hay una tercera función agregándole a las condiciones GH. Y aquí habría que conectar G, X0, H de X0 y K, si la última función se llama K en X igual a 0. Bien, aquí lo mejor es ir a los ejemplos y con ello entonces trabajar para hacer claridad del concepto que envuelve este método. Ya. Entonces dejamos de compartir pantalla y vamos a explicar en la pizarra este método llamado multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Cabe decir que Lagrange, bueno, es un nombre propio, un matemático francés que desarrolló este problema. Muy bien. Entonces miramos voy a anotar el problema que vamos a ejemplificar. Dice, extremos de... Ese es el ejemplo. Extremos de fxy, x cuadrado más y cuadrado menos x menos y más 1, sujeto a las variables de la condición o restricción también se llama, punto sobre la superficie, hemos indicado aquí, xy, tal que x cuadrado más y cuadrado vale 1, o sea, punto sobre un círculo. Muy bien. Entonces, lo que sabemos, según la teoría que hemos explicado recién, es que tenemos que para encontrar los puntos críticos habría que resolver un sistema de ecuaciones dado por el gradiente de f en xy y este es lambda veces el gradiente de g en xy, ¿no? Y agregar g xy aquí como una ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo formamos la g? La f está dada, perfecto, ahí está, y la g es aquella función que se forma a partir de la condición o restricción dada. X cuadrado más y cuadrado menos 1. Recuerden que esto estaba como superficie, o sea, gx igual 0. Muy bien. ¿A qué se refiere entonces
la primera igualdad que tenemos acá. Esto quiere decir de f en de x en xy. Aquí es 5, aunque bueno, si yo lo coloco como vector, ahí le colocamos una coma para las componentes y sería de f en di en xy vector. Igual, lambda a veces vector también, porque el primero como vector, uso la misma notación vector, entonces de g en dx, genérico en xy, coma, de g en di, calculado en xy, vector. Y lo otro es gxy igual 0. Entonces, df en dx es derivar f respecto a x, la tenemos en el recuadro superior que estoy indicando. Derivado de eso respecto a x, derivada parcial, sería 2x menos 1, ¿no? 2x y menos 1. Y es igual a lambda veces la derivada de g respecto a x, 2x. Tenemos que igualar, ¿no? Va a ir hasta acá. Nuevamente estoy viendo aquí los resultados. Y o de g respecto de x es 2x. Hasta allí llega. Ahora, al igualar derivada parcial de f respecto a y igual a derivada de g respecto a y, derivada de f respecto a y, esto sí, menos 1. Lambda veces, de lambda que está aquí como factor del vector, la derivada de g respecto a y. La derivada de g respecto a y es la derivada de y cuadrado, que no sé. Y le agregamos entonces la condición x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien, tenemos de esta forma un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, porque las incógnitas son x, y lambda. Ahora, a nosotros nos interesa buscar el valor de lambda. Está ahí, digamos, ¿no? No lo necesitamos necesariamente. Pero como el sistema de ecuaciones tiene que haber un valor de lambda. Independiente que uno le interese conocerlo o no, o tenerlo o no, pero si es necesario para sacar el valor de x y de y, primero tener el valor de lambda, hay que hacerlo. Muy bien. A ver, veamos cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones. Ahora, uno ya puede dar a entender que aquí la parte difícil de este tipo de problema es precisamente resolver el sistema de ecuaciones. Sacar las derivadas parciales, algo que se supone que es bastante rutinario. Expresar el sistema, bueno, es seguir las reglas. Y ahora viene el problema entonces de resolver este sistema de ecuaciones. A ver, para hacer referencia a ello, vamos a llevar ecuación 1, 2 y 3. A ver, casi siempre funciona 2x, sí, a ver. Si uno, bueno, saca una variable de una ecuación y la pone en otra cuando una variable esté claramente con posibilidad de despejarse, ¿no? No sé si acá es lo mejor. 2 lambda. Quizás podríamos, como la idea siempre es deshacerse de ese lambda, que no nos interesa mucho conocer. Mire, ¿qué les parece si acá
esta primera ecuación la multiplicamos por y esta segunda ecuación la multiplicamos por x. ¿Qué conseguimos con aquello? Que en el segundo miembro de las ecuaciones aparezca 2 lambda xy, 2 lambda xy, y restamos las ecuaciones. Aquí tendríamos 2xy menos y. A ver si eso da lugar a una expresión en que podamos seguir trabajando. Y acá, al multiplicar por x, y habría que restarlas de ellas, 2xy menos x igual 0. ¿De acuerdo? Esa es la resta de las dos ecuaciones previamente multiplicadas, la primera por y y la segunda por x. 2xy menos y, 2xy menos x. Ya, igual 0. ¿Qué hemos obtenido con esto? Bien, se eliminan xy y queda x menos y igual 0. O sea que queda que x vale y. Y ahora estamos bien, porque en la tercera ecuación, si x vale y, entonces podemos tener, vamos a colocar aquí en la ecuación 3, ¿no? En la ecuación 3. Si x vale y, tendríamos x cuadrado más x cuadrado igual a 1, o sea, 2x cuadrado igual a 1. X cuadrado vale 1/2. O sea, x es igual a más menos 1 partido por raíz de 2. Bueno, y si x vale y, el y también vale, porque son iguales, el y vale más menos 1 partido por raíz de 2. Tiene el mismo valor. Entonces, con esto hemos conseguido los puntos críticos. ¿Y cuáles son esos puntos críticos? Puntos críticos, entonces. Puntos críticos. Sería un p sub 1, que va con el x es 1 partido por raíz de 2, y el y 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Un p sub 2, que va con 1 partido por raíz de 2, y el y con menos 1 partido por raíz de 2. P sub 2. Vamos acá también. P sub 3, la otra combinación es menos 1 partido por raíz de 2, con más 1 partido por raíz de 2, y P sub 4, menos 1 partido por raíz de 2, con menos 1 partido por raíz de 2. Esos son los 4 puntos críticos. Combinando todas las posibilidades de los valores que hemos obtenido al resolver el sistema de ecuaciones para x y para y. Ya. Y ahora, ¿cómo decidimos cuáles son los máximos y cuáles los mínimos? Simplemente calculándole los valores. De esta manera acá. Calculándole los valores. Entonces, ¿qué es lo que es f en el primer punto? 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Sería 1/2, está al cuadrado del x, 1/2, menos 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2, más 1. Ya. Y esto arroja un resultado que es 1 más 1, 2, menos 2 partido por raíz de 2. A continuación. Vamos acá.
para el punto 2. Este fue el punto 1, para el punto 2. Bueno, hay que hacerlos todos, para el punto 3 y para el punto 4. F1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2. Tendríamos un medio, más un medio también, la imagen de menos 1 partido por raíz de 2 al cuadrado. Más aquí 1 partido por raíz de 2. Y luego el menos sí. No, parece que al revés. Y aquí estamos en orden, menos 1 partido por raíz de 2 y más 1 partido por raíz de 2. Y agregarle el más 1 que va al final. Y toda esa cuenta es igual a 3. 3. Para el punto P sub 3 tendríamos, para el punto 3, que es este, el X es negativo y positivo, bueno, menos 1 sobre raíz de 2, coma 1 sobre raíz de 2, es un medio más un medio, 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2, y el 1, bueno, es lo mismo que el anterior, da 3. Y el último, con menos y menos, ambas coordenadas del punto, así, un medio más un medio, esto sería más ahora, más 1 partido por raíz de 2, más 1 partido por raíz de 2, más 1. Es decir, un medio, 1, son 2, más 2 partido por raíz de 2. Entonces, este se considera el máximo absoluto, es el más grande de todos, más grande, el punto mayor, el valor mayor, y entre estos dos, entonces, este sería el mínimo absoluto, el más chico de los dos. El otro es mínimo porque queda mínimo relativo. Entonces uno se anda buscando el más grande y el más chico, porque en estos problemas de siempre, como van a ser, vamos a ver más adelante, usualmente problemas de aplicación, entonces uno anda buscando siempre el valor más grande de todo y el más pequeño de todo. O sea, el máximo absoluto o el mínimo absoluto. Y ahí están determinados. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Una duda? ¿Comentario respecto a lo que estamos haciendo? Entonces, vayamos al segundo problema. Y este es un problema de aplicación directa. O sea, aplicación en un caso real, por decirlo de otra forma, ¿no? Dice, se desea construir un depósito rectangular abierto, una caja, un cajón, y nos dan una plancha de una madera, puede ser de una placa, de 300 metros cuadrados de material. Entonces, ¿cuál es el depósito de mayor volumen que se obtiene con ese material? O sea, con esa placa nosotros tenemos que cortar una base y 4 lados. Obviamente, si uno corta una base muy grande, le van a quedar unos pequeños listones para los lados.
Y ese volumen va a ser pequeño. Y entre más base usemos, menos madera queda para los costados del cajón, los lados. Entonces el volumen finalmente tiene una restricción que es casi cero, ¿no? Porque la multiplicación para obtener el volumen de la base por la altura, claro, la base, lo más que se puede obtener son 300 metros cuadrados. Y si la altura es muy pequeñita, 1 milímetro, que sea una milésima de milímetro, bueno, ahí el volumen es prácticamente cero. Entonces uno sabe que no tiene que hacer la base muy grande, pero tampoco la tiene que hacer muy chiquitita, ¿no? Porque si hace una base muy pequeña, le queda un cajón que es como un tubito para arriba. Y otra vez, base por altura, bueno, lo más que puedo conseguir de altura es la mitad de los 300 metros, 150 metros. Y la base, que si es muy pequeñita, 1 milímetro cuadrado, bueno, ese valor va a ser también muy pequeño, o sea, prácticamente cero. Entonces el asunto es cortar la placa para una base de tal forma que uno obtenga cortar la base y también cortar los lados, que obtenga el volumen mayor posible. Ese es el problema y vamos a anotar los datos acá. Hacemos un pequeño dibujo también. Aquí vamos con esto. Ya. Entonces, hay una placa. Este es un ejemplo. Este lápiz lo cambiamos. Ejemplo. Entonces tenemos esta placa de 300 metros cuadrados y con ella queremos construir un cajón, coloquémoslo así, un cajón abierto, y hay que determinar las dimensiones para que el volumen máximo, para que el volumen sea máximo, de volumen máximo. Bueno, si esto lo colocamos en un sistema de coordenadas, así, X y Z, X y Z, el volumen va a ser igual a X por Y por Z. Ya, y los 300 metros cuadrados, ¿en qué lo tenemos que usar? En una base, que es la restricción, ¿no? Estamos restringidos a usar esa placa de madera, pues. La restricción es que uso una parte para la base, XY. Uso dos lados y Z. Y dos lados XZ. Y eso, entonces, tiene que ocupar los 300 metros de la madera. Base, dos lados laterales y este lado del frente y del trasero. Ya. Ahí tenemos planteado el problema, o entendido el problema de manera tal que las ecuaciones que necesitamos usar están planteadas en términos de las variables X y Z, donde X y Z representan el largo, el ancho y el alto de ese cajón. Ya. Así entonces, la función
que vamos a considerar entonces para calcular el máximo, el mínimo, es x por y por z, la función que calcula el volumen. Y la restricción, g, x y z, se saca de esta ecuación de aquí, xy más 2iz más 2xz menos 300. Recuerden que esto venía como gxy igual a 0. Ya. Acá, entonces, con esto ya configurado, nos vamos a buscar los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Ah? Y esto se obtiene con gradiente de f xz igual lambda veces gradiente de g en xz, que hay tres variables, y también entonces acá le agregamos g de x y z igual 0. Esto entonces se traduce, esta gradiente, en que la primera derivada parcial de f respecto a x, en x z igual lambda veces la derivada parcial de g respecto a x, en x y z. A continuación, para la otra componente de f en de en x y z, igual lambda veces de g en de en x y z, y luego de f en de z en x y z, igual lambda veces de g en de z, x y z. Ya. Ahí hay que agregarle, bueno, siempre no se nos olvide, la condición o las condiciones. Aquí hay una sola condición. G de x y z igual 0. Y ese es el sistema que tenemos que resolver. Entonces acá borramos y colocamos el sistema. Ya para el caso del problema. La derivada respecto a x de f es iz. Iz igual. Lambda veces la derivada de g respecto a x es y, este 0, 2z. Lambda factor de y más 2z. Ya, para la segunda ecuación, la derivada ahora de f y de g respecto a y. Acá sería xz, y allí lambda veces respecto a y estamos derivando x más 2z. Bien, este no depende de y, la derivada de 0, y 300 es constante, la derivada de 0. Ahora, respecto a z, la derivada acá quería xy. Lambda veces, entonces estamos derivando respecto de, dijimos, respecto de z, aquí quedaría 2y, y aquí 2x. Y la restricción xy más 2iz más 2xz igual 300. Lo tengo de esa manera. Ya. Y ahora, estas ecuaciones las tenemos que resolver. Ese sistema de ecuaciones tenemos que resolver. Si hacemos referencia a ellas, las vamos a denominar como 1, 2, 3 y 4. Esas son nuestras ecuaciones. 1, 2, 3, 4. Ya. Como le indicaba recién, siempre el problema es aquí ver la forma más eficiente de poder determinar los puntos críticos, o sea, los valores de x y z. A ver, podríamos tomar, porque hay bastantes expresiones de producto, ¿no?
en las tres primeras ecuaciones. Entonces, podríamos decir, mire, el 1 lo divido por el 2. La ecuación 1 se divide por la ecuación 2. O sea, dividir miembro a miembro. Al dividir aquí, la 1 con la 2 se eliminan los z, queda y partido por x. En el lado derecho se elimina los lambda, es lo que queremos, y obtendríamos simplemente y más 2z partido por x más 2z. Ahora, eso se puede hacer porque no hay división por 0, ¿no? Porque si hubiera división por 0 tendría que ser en el caso que el x o el z sean 0. Pero si x y z son 0, no hay caja, no hay nada, no hay problema. Entonces, no es el caso ese. Ya, multiplicando cruzado, vamos a tener xy más 2z igual a xy más 2zx. Los xy se eliminan, luego se eliminan los números 2 y queda z, factor de y menos x igual 0. Nuevamente, aquí hay dos posibilidades. Z igual 0, eso se rechaza. No puede ser una de las aristas de este cajón igual a 0. Y queda y igual a x. Y igual a x. Ese anda bien por dentro. Y igual a x. Ahora si hacemos lo mismo con la ecuación 2 y 3, 2 dividido por 3, ¿qué se obtiene? A ver, acá se eliminan las x, queda z partido por y. Igual a x más 2z sobre 2y más 2x. Y al multiplicar el cruzado, obtenemos 2yz más 2xz igual y x más 2yz. Estos y z se eliminan. Y juntamos todo en un mismo miembro, factorizando por x, sería x factor de 2z menos y igual 0. Bueno, aquí x igual 0 se descarta, no puede ser. El lado sería 0, entonces el y vale 2z. Bien. Ahora, estas dos conclusiones parciales las colocamos en la ecuación 3, que aún no la hemos usado. Disculpen, en la ecuación 4. La última, que no hemos usado. Entonces vamos a tener que el x vale, el y vale, a ver cómo lo veo aquí, el y vale 2z, el x vale y, me sea más fácil para anotarlo. Lo puedo dejar todo en función de z. La verdad, lo mismo en cual. X vale y, aquí entonces va a tener x vale y, va a tener x cuadrado. Estoy dejando todo en términos de x. Y este es más 2 veces el y que vale x y el z que vale un medio y, pero es lo mismo que un medio x. Un medio x. Más 2x y el z que vale un medio y, pero es un medio x. Igual 300. ¿No? O sea, con esto que hemos obtenido, estos medios se eliminan, simplemente
3x cuadrado igual a 300. Es decir, x cuadrado es igual a 100. X vale 10. X vale 10. Bueno, más o menos 10, pero el menos no se toma en cuenta porque no puede haber una medida negativa de la arista. Y si X vale 10, sacamos que Y vale 10, porque X igual a Y, y el Z vale la mitad de Y, el Z vale 5. Entonces, finalmente, las medidas que hacen óptima la construcción de este cajoncito es tomar eso como 10, el largo, el ancho como 10 y el alto como 5. Esa es la cajita más eficiente. Entonces ahora, cuando ustedes le manden a construir algo o hacer una pieza, digamos, con un volumen para guardar algún grano, alguna cosa, ¿no? Y le dicen, mire, yo dispongo de malla para colocarle ahí alrededor para que no se escape, no sé, una hecha la humedad, y tengo una malla de 300 metros cuadrados para usar, y esto va a ser un hoyo en el piso, va a poner malla en el piso y en los 4 lados, y esa malla de 300 metros, entonces te dirán, ya, bien, lo más eficiente que podemos conseguir en términos de volumen es cortar un pedazo de malla de 100, 10 por 10, y la otra de 50, 100, 50 y 50. Y ahí dan los 300. Y con eso tienen el hoyo o la piscina óptima para guardar algo, ¿no? Que tenga el mayor volumen posible. ¿Se entendió el problema? Alguien, por favor, que coloque a lo menos una manito, así como lo hacen de repente. Porque hoy día tengo la impresión de que ustedes no están al otro lado. ¿Mm? Bueno. De todas maneras, esta clase va a quedar grabada y la pueden ver después también. Ya, es un problema práctico y veamos otro problema práctico también. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo es la prueba de cálculo? ¿Cómo? ¿Cuándo es la prueba de cálculo? El próximo viernes. Y la de ecuaciones diferenciales este martes, ¿no? Este martes. Oh, perdón, lunes. No me acuerdo la El fecha que otro tenía. martes. El otro martes. El martes 3. Ah, ya. El martes 3. ¿No? Ya. El martes 3. Muy Esa era bien. mi duda con la fecha de las pruebas. Es que más que nada era para estar seguro, ¿no? Claro. Si esta, creo que en ese calendario regular que yo les envié en el prospecto, parece que este estaba antes, pero estaba el 27. Sí, estaba el Pero 27. estaba el 27. Entonces, cuando yo hice ese prospecto al comienzo del semestre, mal entendí que las dos secciones tenían la clase el día martes a las 11, pero no. Una era a las 11 y otra a las 1, por eso me equivoqué allí. Entonces, para Sí, que que la ambos clase puedan de hacerlo a ecuación la misma hora y no como a haya las 6 de problema. la tarde, ¿no? ¿Eh? La clase de ecuación diferencial es como a las 6 de la tarde. Claro, claro, la ecuación es a las 6. Sí. Sí. Allí se toma la prueba que es la clase de ejercicio. Mm. Pero esta, la razón de tomarlos bien es para que las dos secciones tengan la misma prueba y sea un curso equilibrado, digamos, para las dos secciones. Mm.
En el Que sentido, la tuve que la otra mover vez al día, o sea, la tuvimos que mover al día, entonces, 30. Al día 30, ¿no? Entonces, es el próximo viernes. Y la materia es hasta lo que hemos visto en este preciso momento. que sería el apunte número, ¿qué número? Todo lo de derivada, gradientes, planos tangentes, etcétera, y Sí. también entonces estos problemas de multiplicar Lagrange, problema máximo mínimo en general. Ajá. Eso va a ser el temario. Ya, esa era mi duda, profe. Muchas Ya. gracias. Entonces, bueno, este segundo se hace igual, incluso más fácil porque el sistema de ecuaciones es más sencillo. Sí les voy a ver, vamos a compartir aquí para que ustedes vean lo que tienen que estudiar. Cursos de hoy, cálculo 3. Aquí tengo que ir de a poco porque cálculo 3, talleres de ejercicio. Estoy haciendo 4 cursos, entonces tengo que ir muy ordenadamente a través de mis files aquí. Taller 4 puede ser. Sí, taller 4, mira. A ver, voy a compartir el taller 4 para explicarles. Compartir pantalla. Taller 4, este es. ¿Se fijan? Eso lo vamos a suspender. En el taller 4, yo he colocado extremos y he puesto las soluciones y he tratado de hacer lo más completo y didáctico posible con la forma como se obtienen los resultados en cada caso. Están todos resueltos. Hay diversos tipos de problemas. Cuando es necesario, hago estas tablitas, ¿no? Para que quede un poco más ordenada las conclusiones. Ahí están los problemas, la tablita con las conclusiones. Acá tenemos problemas de máximos y mínimos con extremos condicionados, también está todo resuelto, todo explicado. De todas maneras, cualquier duda que tengan me la dicen. Si hay alguna equivocación, algún error, también por favor me lo indican. Y acá tenemos ya unos multiplicadores de Lagrange. Hay 1, 2, hay muchos problemas. 3, todos están resueltos. Algunos, claro, pongan bastante atención cómo se resolvieron los sistemas que derivan de la expresión de las condiciones que coloca Lagrange. Allí, por ejemplo, hay uno con 2 condiciones. Está todo resuelto con detalles. El martes, ojalá que hayan visto estos problemas y si tienen dudas me los consultan, ¿no? Y después algunos problemas planteados como es. O sea, hay bastante material para que puedan trabajar. Otra cosa más que creo que coloqué, esto lo hice al comienzo del semestre, me parece, y es, a ver, otro taller de ejercicios. ¿Será este taller 4? A ver si llega acá. Está demorando en llegar. Yo también quería mostrárselo. A ver. Otra vez, porque aquí parece que se violó con mucha pantalla. Vamos a sacar esto. Era
Taller de ejercicios. 4B se llama. 4B. En el anterior que le mostré era el 4 y 4B. Ahora, este taller de ejercicio tiene varios problemas que son de aplicación geométrica. No les coloqué el resultado. Son problemas, sí, que tienen bastante interés, supongo, para ustedes. Supongo para ustedes. Por ejemplo, aquí dice calcular e identificar el área del mayor rectángulo que se puede inscribir en un círculo. Lo mismo que se puede inscribir en una... extendiendo la idea de un paralelepípedo, es un cajón en una esfera. Y el mayor cilindro que se puede inscribir en una esfera, en fin. Todo ese tipo de problemas son bien interesantes. Ahora, están puestos ahí, si tienen tiempo los pueden resolver, o se pueden buscar en alguna parte que podrían estar, muchos de ellos están resueltos, ¿no? Yo traté de hacer un recuento de todos los que son interesantes en el sentido geométrico. Si tienen interés en alguno de ellos, lo podemos hacer el día martes, no hay ningún problema. No son tan complicados de hacer, pero les pueden servir más adelante en otros cursos de la carrera. Ya. Eso es. Pero tienen que concentrarse en el estudio de la guía 4, previa a esta, y la guía anterior, la guía 3. Y los apuntes que tienen que ver con derivadas y estas aplicaciones derivadas. Entonces, los espero el día martes para la clase de ejercicio. Traten de ver esto el fin de semana y así ser más eficiente entonces para efecto del estudio de ustedes esa clase, porque si traen dudas y preguntas es mucho más específico y me doy cuenta cuáles son las cuestiones que hay que reforzar más también. Nos vemos entonces el próximo